Hola chicos de Perito Contador, es un gusto tenerlos nuevamente en nuestra siguiente clase de archivo. Como veníamos viendo en las clases anteriores, pues estábamos viendo prácticamente todas las reglas de archivo. Ahora bien, ya vamos a dar inicio con la práctica, ¿verdad? Vamos a verificar pues qué tanto conocimiento y qué tanto recordamos acerca de estas mismas, ¿verdad? Y ya lo vamos a poner en práctica en un archivo real, ¿verdad? Para lo cual necesitamos también saber cuál es el mobiliario y útiles necesario para el archivo. Todo esto nos va a servir para que nosotros empecemos ya a armar lo que es nuestro archivo pequeño, ¿verdad? Que ya se los había mostrado yo en una ocasión. Pero para ello tenemos que saber cuáles son las guías, qué clases hay de guías y cuáles son los usos que le debemos de dar. Una guía es una pieza de cartón duro o de algún material resistente. ¿Cuál es el uso que le vamos a dar a esta guía? La guía nos va a guiar la vista para poder localizar el material. Existen diferentes clases de guías. Encontramos entre ellas las principales, las secundarias, las especiales y las guías de salida. Ahora bien, vamos a verificar para qué nos sirve cada una de ellas. Las guías principales llevan siempre la pestaña en primera posición. ¿Qué quiere decir en primera posición? Si vemos acá nuestra imagen, vemos diferentes guías. Una guía nos lleva un nombre, ¿verdad? Entonces, acá tenemos una muestra de un archivo alfabético. Entonces, todas las que vemos acá son nuestra primera posición. Esta es segunda posición, tercera, cuarta y quinta posición. Y así es que nosotros podemos verificar todas las letras del alfabeto. Ahora bien, ¿qué nos indican? Indican las divisiones mayores, las distintas letras del alfabeto. Ahora bien, también encontramos las guías secundarias. Llevan la pestaña en la segunda posición. Estas siempre van a ir en la segunda posición. ¿Y para qué nos sirve? Nos indican las subdivisiones o títulos secundarios. Un ejemplo, las subdivisiones de una letra. Es decir, tenemos la letra B, pero resulta que tenemos demasiados documentos. Entonces vamos a agregar una letra con la B y la vocal O, una letra con la B y la letra U. ¿Por qué? Porque resulta que en estas dos letras que tenemos acá, pues tenemos varios clientes o varios documentos que pues llevan como segunda posición esta letra, entonces vamos a colocar una segunda subdivisión de ellas. Entonces en este caso siempre irían en la segunda posición, que sería la que vamos viendo acá, ¿verdad? Pero en este caso yo no llevaría una B, sino llevaría B o BU. O bien pueden ser otro tipo de letras, otras vocales, ¿verdad? Puede ser la A, la I. Luego encontramos en este caso las guías especiales. ¿Para qué nos van a servir estas guías especiales? Sirven para resaltar aquellos títulos que se usan mucho o son muy importantes. Llevan la pestaña en la cuarta o quinta posición. Un ejemplo, un cliente muy importante. Y aquí les doy pues el nombre de un cliente X, ¿verdad? Que podrían ustedes tener como un cliente muy importante o puede ser no precisamente un cliente importante, sino puede ser también aquel cliente frecuente, aquel con el cual nosotros tenemos mucha comunicación y existen muchos documentos de una misma persona o institución. Para ello, ¿qué quiere decir? Que va a abarcar, como no nos cabe
únicamente en esto nos va a abarcar la cuarta y la quinta posición. En este caso serían estas dos últimas, ¿verdad? Entonces, nuestra guía ya no va a ser como la que vemos acá, que está dividida en dos colorcitos, sino abarcará desde la cuarta hasta la quinta posición. Y ahí se va a colocar el nombre completo de la institución o en este caso el nombre de la persona. ¿Cuáles son las guías de salida? Las guías de salida indican que un documento salió del archivo. Llevan la pestaña también en la cuarta o bien la pueden llevar en la quinta posición con la palabra fuera o out. De preferencia, estas deben de fabricarse de un color llamativo. Si nuestro archivo es de colores, podemos utilizar incluso algún color fluorescente o algún color neutro que no tenga nada que ver con los colores que nosotros hayamos elegido para las separaciones de las carpetas, que más adelante pues vamos a ver también el uso de una carpeta. Muy bien, las carpetas y su uso. En cuanto a las carpetas, hay tamaño carta, también hay carpetas legal u oficio. En la parte superior tienen un saliente llamado pestaña. La colocación de la pestaña siempre debe ser la misma para cada clase de documento. Si dividimos una carpeta en 5 partes, diremos que la pestaña tiene un corte de 1/5. Con este corte es como más se encuentra en el comercio. También para esto hay una clasificación. La primera es la carpeta individual. ¿Para qué nos sirve esta carpeta individual? Nos sirve para archivar los papeles de una misma persona, institución o asunto. También pueden usarse pestañas más grandes, o sea, de 1/3. Es decir, acá podemos ver esta imagen, que estas son pestañas un poquito más largas, son de unos folders. Entonces también podemos utilizar este tipo de formato, ¿verdad? En el cual no abarca solo la primera posición, sino que puede abarcar varias posiciones, ¿verdad? Y esto únicamente, si nos damos cuenta, una carpeta, ¿cuál es la diferencia de una carpeta con una guía? Bueno, la guía lo único que va a hacer es que nos va a orientar y va a ubicar nuestra vista hacia la letra del alfabeto. Pero ya las carpetas, estas ya van a contener o ya nos van a servir para poder guardar los documentos, las cartas o los mapas, los planos del archivo, los papeles que nosotros vayamos a archivar. También existe una carpeta miscelánea. Las carpetas misceláneas nos sirven para papeles de varias personas, instituciones o varios asuntos. Es decir, que este es nuestro cliente frecuente y este es los clientes muy eventuales. Entonces, en estas vamos a archivar documentos de diferentes personas, diferentes instituciones, varios o asuntos. Por lo regular, cuando nosotros decidimos ya crear una carpeta individual, debe contener por lo menos de 5 documentos en adelante para que esta institución o esta persona se convierta en una persona individual. De lo contrario, si tiene menos de 5 archivos, entonces siempre va a estar en la carpeta de miscelánea. Y obviamente, pues tiene un orden cronológico para ser ordenado. También existen las carpetas expediente. Es un legajo en el que se archivan los papeles de un mismo asunto o de una misma persona. Constituye un expediente, un ejemplo, el juicio que se inicia contra alguien por un delito. Todos los documentos van a ir en la misma carpeta. Dirán, sí, se parece mucho a la carpeta individual. No, porque acá
Puede ser que vayan desde actas, puede ser que vaya desde una carta. Aquí van a ir archivados diferentes documentos de una misma persona, ¿verdad? Que en este caso pues estamos hablando de un orden jurídico. Ahora bien, también encontramos las carpetas colgantes. Tienen un armazón de metal para sostener en un marco que se coloca dentro del archivo. También existen archivadores que tienen ya este marco. Las carpetas quedan sostenidas y pueden tener un título vertical, lateral u horizontal. Estas sí las podemos ver nosotros en el archivo del establecimiento. Si se recordarán, esto nos sirve para colgarlas. Los archivos traen metálicos, traen un soporte donde nosotros podemos colocar esto, ¿verdad? Y entonces acá, pues si nos damos cuenta, estas pequeñas franjitas que nosotros podemos ver es para movilizar nuestra guía, ¿verdad? En este caso, si la queremos en la primera posición, segunda, tercera, cuarta. Los más usuales pues es hasta la quinta posición, pero si nos podemos dar cuenta incluso lo podemos ampliar un poquito más. ¿Qué tipos de archivo podemos encontrar? Podemos encontrar el centralizado, que es un archivo para toda la empresa, un archivo general. Encontramos también el descentralizado, que es cada sección tiene su propio archivo. Es decir, en el colegio lo podríamos hablar cuando el señor Lulu mencionaba que ella tenía un archivo, entonces tenía un archivo solo de personal, puede existir otro archivo solo de secretaría y otro archivo que sería el centralizado, que es de toda la empresa, ¿verdad? Entonces hay diferentes archivos, entonces a esto se le llama, cada sección tiene su propio archivo, ¿verdad? Parcialmente centralizado. Cada sección guarda sus documentos especializados y los demás van al archivo central. Entonces, para que nosotros tengamos claro cuál es una de las ventajas de este tipo, ¿verdad? En el caso del centralizado, pues economiza mucho espacio, el procedimiento es uniforme, existe un mayor control, requiere de cuáles son, en este caso, cuáles serían las desventajas de este mismo, ¿verdad? Que requiere personal especializado, se emplea mucho más tiempo para obtener un documento y pues en este caso necesita un servicio riguroso de préstamo, ¿verdad? Porque al momento de que saquemos algún documento, pues puede ser únicamente entregado por aquella persona que conoce muy bien su uso. En el caso del descentralizado, ¿cuáles serían sus ventajas? Se obtiene un documento pues mucho más fácil y rápido y no requiere de una sola persona que sea encargada para que le entregue un documento, pero también tiene sus desventajas. La información no llega igual para todos. Es difícil que aquel que no conoce cada uno de los archivos de sus compañeros, pues que pueda obtener algún documento cuando éste no se encuentre. Y el control de los documentos no siempre es efectivo, porque recordémonos de que pues, si cada quien tiene su diferente sistema para trabajarlo, pues va a ser un poquito más complicado la búsqueda del documento. Y vamos a encontrar diferentes tipos de archivo, vaya, DEX por asunto, alfabético, numérico, entonces va a ser un poquito como que más complicado. ¿Cuáles son las ventajas del parcialmente centralizado? Las normas se establecen por toda la empresa. Su acceso es más rápido. Pero ¿cuáles son las desventajas que este tiene? Exige coordinación en los distintos departamentos, es decir, que todos se tienen que colocar en conjunto para poder llevar un mismo archivo. Se dificulta en este caso la confidencialidad, porque es decir, todos tienen acceso al archivo, a sus documentos, entonces
No es como que solo una persona sea la responsable de estos documentos, entonces pues todos tienen acceso a documentos que muchas veces son de suma importancia. Y pues bien, los pasos básicos para archivar esto sí quiero que ustedes lo tomen bastante en cuenta. El primer paso para que nosotros podamos archivar es inspeccionar. Todo documento que llegue a la empresa, lo primero que tenemos que hacer es inspeccionar, verificar que el documento que estén entregando cuente con todas las especificaciones que nosotros necesitamos. Si tiene algún daño el documento, pues debe de arreglarlo, debe de entregarlo de inmediato a la persona a la que corresponda. Luego vendría el segundo paso, que es clasificar. Cuando nosotros clasificamos, en este caso, hay diferentes pasos por los cuales nosotros vamos a clasificar, que más adelante pues yo se los voy a explicar detenidamente. El tercer paso sería codificar o marcar. El siguiente pues vamos ya después de haber codificado y marcado hacia dónde va a ir o hacia dónde va a ser su destino, entonces ya procedemos a distribuir, a verificar en qué carpeta, en qué guía irá este documento y pues por último ya procedemos a archivar, ya sabiendo en qué carpeta deberá ir, entonces ya procederíamos a archivar. Entonces esto ha sido todo por hoy, jóvenes. Para esta ocasión no va a tener usted tarea, lo único que tiene que hacer es copiar cada uno de los pasos que vimos en esta presentación, copiarlo en su cuaderno para que le sea más fácil al momento de que empecemos a efectuar nuestro mini archivo, usted tenga conocimiento del uso de las guías, de las carpetas, nos van a servir mucho. Esto ha sido todo por hoy, jóvenes. Que tengan una feliz tarde.